Hola, en este vídeo vamos a hacer una pequeña introducción a unas medidas estadísticas, que son medidas puramente descriptivas, pero que nos pueden ayudar muchísimo a la hora de aplicar estas medidas en el análisis del movimiento. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos dos jugadores y que tenemos la puntuación obtenida en 4 meses de competición. Entonces tenemos el jugador A, el primer mes de competición consigue 25 puntos en total, el segundo mes 30 puntos, el tercer mes 50 puntos y el cuarto mes 15 puntos. Por otra parte tenemos al jugador B, el primer mes consigue 50 puntos, el segundo mes 75, el tercero 100 puntos y el cuarto 150 puntos. Obviamente, aquí podemos comprobar claramente que el jugador B tiene un rendimiento mucho mayor que el jugador A. No obstante, imaginemos que queremos ver cuál es la puntuación media que estos jugadores obtienen a lo largo de esos 4 meses de competición. Bien, para ello, el estadístico que tenemos que utilizar es la media. Y la media no es más que la suma de los diferentes valores divididos por el número de esos valores. De tal modo que si calculamos la media para el jugador A, obtendríamos un valor de 30 y para el jugador B un valor de 68,75 puntos. Por tanto, el jugador B podemos comprobar que de media a lo largo de esos 4 meses consigue una mayor puntuación que el jugador A. Ahora bien, también podríamos querer saber cuál es el más regular a lo largo de las 4 temporadas. Es decir, ¿qué jugador presenta un rendimiento más estable a lo largo de esos 4 meses? Para ello, el estadístico que deberíamos de utilizar es el conocido como la desviación típica. La desviación típica, que tenéis aquí la ecuación, no es más que calcular la diferencia de cada valor con respecto a la media y dividirlo por el número de valores. Es decir, la desviación típica no es más que la media de las diferencias de cada valor con respecto a la media. El hecho de que en la ecuación esas diferencias se eleven al cuadrado es para evitar que haya signos negativos. Es decir, si tenemos un valor, como puede ser en el jugador A, 50, con respecto a la media nos saldría un número negativo. Entonces lo que se hace es elevar al cuadrado para que desaparezca ese valor negativo y después con la raíz cuadrada se hace ese ajuste. Pero en definitiva, una desviación típica nos indica cuál es la media de cada valor en cuanto a la dispersión. Por tanto, un mayor valor en la desviación típica significa que los valores se están desviando más de la media. Y lo contrario, un menor valor de la desviación típica significa que los valores se están desviando menos de la media. Si calculamos la desviación típica para el jugador A, obtenemos una desviación típica de 14 puntos aproximadamente y para el jugador B de 23 puntos. Por tanto, comparando la desviación típica, podríamos decir que el jugador A tiene un rendimiento más regular a lo largo de los 4 meses de competición. Ahora bien, esta afirmación es errónea. ¿Por qué es errónea? Por una razón muy sencilla, que es que la media del jugador A con respecto al jugador B es muy diferente. En otras palabras, una desviación típica de 14 puntos en el jugador A con respecto a una media de 30 no tiene el mismo valor que una desviación típica de 23 puntos con respecto a una media de 68. Esto es algo lógico. ¿Cómo podemos, por tanto, expresar la desviación con respecto a la media? O, dicho de otro modo, ¿cómo podemos saber qué jugador es más regular teniendo en cuenta la puntuación media que consigue? Muy sencillo, lo que haríamos es una mera regla de 3. Es decir, 30 puntos para el jugador A sería el 100% de los valores. Es decir, la media supone su 100%. Por tanto, ¿cuánto supondrá 14,71? X.
Despejamos esta regla de 3 y obtenemos un valor que es conocido como el coeficiente de variación. El coeficiente de variación no es más que cuánto representa la desviación típica con respecto a la media. Si yo calculo este coeficiente de variación para el jugador A, obtengo un valor de 49,38. Esto es un porcentaje, porque lo que hemos hecho ha sido una regla de 3. Si calculo el coeficiente de variación para el jugador B, obtengo un valor de 34,81. Por tanto, si realizo otra vez la pregunta ¿quién es más estable a lo largo de los 4 meses de competición? Lógicamente, el jugador más estable es el jugador B, porque su coeficiente de variación es de un 34% con respecto al coeficiente de variación del jugador A, que es casi de un 50%. Por tanto, a mayor valor del coeficiente de variación, menos estable serían esas medidas. El coeficiente de variación es muy interesante, primero porque es una medida adimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que es un porcentaje, no tiene unidades, no son metros, no son segundos, no son tiros en este caso conseguidos, es una medida adimensional. Y eso nos va a permitir medir diferentes test motores, diferentes tipos de movimientos, si lo que queremos conocer es cuál de ellos presenta una mayor estabilidad. Por tanto, el coeficiente de variación es quizás la medida más sencilla para conocer cuál es la estabilidad de un movimiento.